Este es un mapa del metro de Pyongyang. Si nunca lo has visto antes, puede parecer que no es lo suficientemente grande como para ser categorizado como metro, pero lo es, y es el único en toda Corea del Norte. Solo hay dos líneas, la línea Cholima y la línea Hyoksin, y cada una tiene 8 estaciones para un total de solo 16 en total. Esto es obviamente muy poco, especialmente cuando lo comparas con un mapa del metro de Seúl, que pertenece a sus rivales de Corea del Sur, que es uno de los mejores, si no el mejor metro en todo el mundo. Esto es de esperarse. Corea del Norte es el país más aislado del mundo, con una economía cerrada, lo que los hace muy pobres. Siguen la ideología de Juche, que enfatiza la extrema autosuficiencia e independencia. El problema con esto es que los metros son extremadamente caros de construir y mantener, algo que simplemente no pueden permitirse hacer. Más allá de eso, los metros a menudo dependen mucho de componentes importados especializados, a los que no pueden acceder en el mercado global, o al menos, rara vez lo hacen. Podemos ver esto con sus trenes de pasajeros. Desde 1997, el metro de Pyongyang ha usado principalmente trenes antiguos de la clase D del metro de Berlín-U-Bahn de Alemania Occidental. Construidos originalmente en los años 50, se les dio un nuevo cambio de imagen en rojo y crema, con retratos de Kim Jong-un y Kim Jong-il en cada vagón. Algunos incluso tienen grafiti alemán grabado en sus ventanas desde hace mucho. Pero eso es aparte del punto. Si fuéramos a ver cómo funciona realmente el metro de Pyongyang, es en realidad medio decente dada la situación, gracias a la ayuda técnica de su aliado más cercano, China, quien realiza un transporte público increíble. Reciben entre 300.000 a 700.000 pasajeros diarios. O si tomáramos el promedio, alrededor de 183 millones de pasajeros anualmente, similar a Lisboa y Bucarest. Funcionan cada 3 minutos en hora pico y cada 5 minutos durante el día, operando de 5:30 antes meridiano a 11:30 post meridiem. Pero lo mejor de todo es su precio. El metro de Pyongyang es, con mucho, el más barato del mundo para viajar, con un precio de 5 wons norcoreanos, que literalmente equivale a medio centavo. Sí, solo medio centavo. Para dar contexto, la siguiente tarifa más barata de Uzbekistán es de 11 centavos, 22 veces más cara. El sistema de pago, actualmente, es a través de una tarjeta sin contacto. Las puertas muestran el número de viajes restantes en la tarjeta, siendo el viaje un toque fluido al entrar y salir. Por otro lado, debido al aislacionismo del país, a menudo hay escasez de electricidad y piezas, lo que lleva a averías masivas no solo del sistema de metro, sino de todas las demás formas de transporte público. Pero pronto llegaremos a los demás. ¿Cómo afecta esto al metro? Es que frecuentemente se detienen en medio de sus operaciones, porque están en mal estado. Esto sucede especialmente en invierno, cuando los trenes se detienen en las vías debido a fluctuaciones de voltaje, ya sea por caídas o aumentos repentinos que queman el fusible en la vía, dejando a muchos varados hasta que se realicen las reparaciones. Gran parte de la infraestructura no fue bien construida, y si miras un mapa del metro, hay una razón por la que todo está al oeste del río Taedong. A principios de los 70, tanto Corea del Norte como Corea del Sur estaban trabajando en la construcción de sus metros, siendo una especie de carrera al estilo de la Guerra Fría para ver quién terminaría primero, obviamente con fines de propaganda. Y Corea del Norte en realidad terminó primero, haciendo operativo el metro de Pyongyang en 1973, casi un año antes que el metro de Seúl en Corea del Sur. Aunque concedido, empezaron en 1965, a diferencia de Corea del Sur, que comenzó en 1971. Pero esto tuvo un precio. Cuando apresuras la base, todo se ve afectado a futuro. En 1971, la construcción de un túnel para llevar el metro bajo el río Taedong se derrumbó, matando a unos 100 trabajadores. Y hay un lastre con ese trauma. Hasta el día de hoy, ninguna línea atraviesa ni se planea hacerlo, y de las 16 estaciones, solo 2 se construyeron después de los 70, que resultaron ser las más grandiosas: Puhong y Yongwang. En conclusión, el metro de Pyongyang es muy limitado en su alcance actual y potencial, mientras que el de Seúl es una obra maestra. Luego está el metro en sí. Es muy único en cómo fue diseñado. Es uno de los metros más profundos del mundo, con una vía a más de 360 pies bajo tierra. Por esto, se tarda casi 4 minutos en subir desde el suelo hasta la plataforma en escalera mecánica. El metro es tan profundo que la plataforma mantiene una temperatura constante de 64 grados Fahrenheit todo el año, lo cual es bastante agradable. Además, funciona como refugio antiaéreo, con puertas a prueba de explosiones en los corredores. Por esta razón, fue diseñado tan profundo, y realmente,
Podemos ver estos propósitos alternativos para el metro en todas partes. Diariamente a las 6 a.m. se reproduce por altavoz en las estaciones una interpretación de ¿Dónde estás, querido general? Una canción de Kim Jong-il, que busca construir comunidad y predicar gradualmente la doctrina comunista. O si miras los nombres de las propias estaciones, todos se traducen en consignas revolucionarias, como victoria, reunificación y camarada, en lugar de llevar el nombre de calles, áreas o personas famosas. Todo sobre el metro de Pyongyang es sobre propaganda, o más bien, dependiendo de cómo lo uses, unidad. Estos temas también se ven reflejados en su diseño. Por ejemplo, la estación Hwanggambo, que significa estación de suelo dorado, está decorada con murales y mosaicos que celebran la agricultura y la industria agrícola, mientras que la estación Consol, que significa estación de construcción, representa los esfuerzos de reconstrucción después de la destrucción de la Guerra de Corea. Y para ser honestos, estas estaciones son preciosas. Para mostrar un poco más, esta es la estación Yongwang, que significa gloria. Estas llamativas lámparas multicolores, diseñadas para simular fuegos artificiales, representan las celebraciones de la victoria tras la guerra. 2 murales de mosaico de 260 pies de largo adornan las paredes, representando el río Taedong que fluye por la capital. Los diseños socialistas definitivamente muestran paralelismos con los de la metro de Moscú, como la estación Komsomolskaya, y al igual que la metro de Moscú, las líneas de pasajeros son solo una pequeña fracción de una red subterránea mucho más grande ubicada a 1000 pies bajo tierra. Las estaciones son patrulladas regularmente por el ejército y, según informes, están conectadas a complejos de defensa subterráneos, mientras que una serie de líneas secretas son utilizadas exclusivamente por altos funcionarios del gobierno y militares. Todo esto según Hwang Jong-yap, el norcoreano de más alto rango que jamás ha desertado, quien sirvió como presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y fue responsable de elaborar la ideología Yuchel mismo. Estaban tan bien construidos que una delegación militar soviética que los visitó quedó maravillada, dijo él. Ahora, mientras que el único metro en el país suena bastante bien en su mayoría, el problema es que Corea del Norte en general no mantiene nada con los mismos estándares. Este mapa muestra el sistema ferroviario de Corea del Norte. Mirándolo, hay una cantidad bastante decente de vías, alrededor de 3.700 millas para ser más específicos, lo cual es en realidad más que las 2.700 de Corea del Sur. Pero el problema es que en realidad no son buenos para nada. El ferrocarril estatal coreano, único operador de trenes en Corea del Norte, aparentemente descuida el mantenimiento. El mal estado de la infraestructura limita severamente las velocidades operativas. Las velocidades promedio de los trenes son de 12 a 37 millas por hora, mientras que en Corea del Sur son de 37 a 64 en líneas regulares. Solo en la línea Pyeongbu, que va de Pyongyang a Kaesong, son posibles velocidades de 62 millas por hora. El tiempo de viaje entre estas dos ciudades, separadas por solo 110 millas, está aumentando. Se ha informado que ahora puede tardar hasta 6 horas. Las escaseces también afectan al ferrocarril de Pyongyang, no solo al metro como mencioné anteriormente. En diciembre de 2023, un tren de pasajeros que viajaba de la estación de Danxian a la estación de Kungol descarriló al subir una pendiente empinada debido a vías obsoletas y falta de potencia, deslizándose hacia atrás y provocando la muerte de 400 personas. Esto también pasó en invierno. No quiero ser injustamente crítico. Las principales vías férreas occidentales también han descarrilado y resultado en muertes. Pero este es un problema repetido que es bastante simple de solucionar, dado que se debe a problemas de infraestructura y no a errores humanos, la principal causa de descarrilamiento actual. Luego tenemos todo lo demás, los tranvías y trolebuses. Poco se sabe sobre estos dos sistemas debido a la cerrada sociedad norcoreana. Aunque no lo sepamos todo, conocemos algunos detalles importantes, considerando que la escasez de combustible y la prohibición de vehículos privados los convierten en una necesidad, pero hablaré de eso en breve. Después del metro, los trolebuses son el transporte más usado en Pyongyang. Hay al menos 370 de ellos en stock, todos fabricados a nivel nacional, con la excepción de algunos autobuses húngaros Icarus, que prestan servicio en 12 líneas para un total de 35 millas de pista. También ha sido muy difícil obtener información sobre los servicios fuera de Pyongyang, pero ahora sabemos que alrededor de 12 a 15 otras ciudades también poseen sistemas de trolebuses, como Sariwon, Wonsan y Pyongsong. Algunos otros lugares tienen sistemas muy pequeños, literalmente solo 1 o 2 de ellos, destinados únicamente para transportar trabajadores de una zona residencial a una mina de carbón o sitio industrial cercano, como en la ciudad de Sangnyeong.
Tenemos un mapa del sistema de tranvías, así que eso es algo. Pyongyang tenía un sistema de tranvía antes de la Guerra de Corea, pero se suspendió por los bombardeos. Así fue hasta 1991 cuando se reabrió, debido a la creciente superpoblación de los trolebuses. Actualmente hay 4 líneas para una longitud total del sistema de 33 millas, y rara vez se encuentran solo en Pyongyang, Wonsan y Chongjin. Lo curioso es que, al igual que el metro de Pyongyang tiene trenes alemanes, una gran parte de sus tranvías son de la antigua Checoslovaquia, pero a partir de 2018 han estado cambiando lentamente a tranvías producidos a nivel nacional. Ahora, volvamos a lo que mencioné anteriormente. Los vehículos no son significativos en Corea del Norte. Aunque es ampliamente conocido que es casi imposible escapar de Corea del Norte desde dentro, también es bastante difícil ir a otra parte de Corea del Norte también. Las regulaciones internas están muy restringidas. Quienes deseen viajar a otra parte del país deben tener un propósito específico y obtener permiso de su supervisor laboral. Desafortunadamente, estas regulaciones también aplican a los automóviles. A menos que un conductor civil reciba un permiso especial, está prohibido conducir solo. Los automóviles privados también son muy raros. La combinación de pobreza masiva, restricciones estrictas, escasez de combustible y una industria automotriz que solo produce de 40 a 50 mil autos al año para 26 millones de personas, resulta en solo el 2% de la población con autos. La mayoría de los autos pertenecen al Estado, lo cual es evidente por sus placas de matrícula azules. Luego están las placas de matrícula negras, lo que significa que pertenecen al ejército. El verde significa embajada o ONGs. El rojo significa extranjeros viviendo allí. Y finalmente la placa de matrícula amarilla, la más rara, que significa, como era de esperar, ciudadano real de Corea del Norte. Por eso, las pocas carreteras existentes suelen verse bastante vacías. Caminar y andar en bicicleta son las formas de transporte más utilizadas en toda Corea del Norte. En resumen, el transporte público de Corea del Norte ha recorrido un largo camino, considerando la reconstrucción necesaria tras los bombardeos de la Guerra de Corea. Pero se necesita hacer mucho más para compararse con sus contrapartes del sur. No estoy seguro si lo llamaría terriblemente diseñado o sorprendentemente bien diseñado, dadas sus circunstancias. Pero sé que, dada la experiencia de los países asiáticos, especialmente los más pequeños, en transporte público, definitivamente hay mucho potencial en Corea del Norte. La pregunta es, ¿alguna vez elegirán cumplirlo? La respuesta a eso descansa únicamente en el líder supremo. Gracias por ver.